hacedor. Dios los bendiga, hermanos, esta preciosa tarde. Agradecemos a Dios porque nos da la bendición de estar acá en su casa, de podernos ver y saludarnos aunque a la distancia, pero Dios nos da la bendición de estar reunidos esta tarde. Con el grupo Gratitud y Alabanza nos toca estos martes de este mes para estar en la dirección. Sean todos bienvenidos, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra actividad de esta tarde, hermanos, y vamos a orar para pedirle la dirección a nuestro Dios. Oremos así como están. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, dándote gracias porque nos das la bendición, la oportunidad de estar acá en tu casa. Gracias por este tiempo, mi Dios, venimos a ponerlo en tus manos, que todo lo que se haga sea bendecido, dirigido por ti, mi Dios. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos que están presentes, como los que vienen también, que tú los traigas con tu bien y con tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes para cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga. Pues para nosotros es una bendición poder estar acá al frente y poder entonar alabanzas al Señor. Vamos a entonar una alabanza y es el número 635. Es bienvenido. Bueno, todos le damos también la bienvenida a aquellas personas quienes nos ven fuera de nuestra amada iglesia. Para nosotros es una bendición poder llegar hacia los hogares también. Para nosotros, como Grupo Gratitud y Alabanza, es una gran bendición poder estar acá al frente y poder seguir alabando el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Vamos a cantar el himno 635, bienvenidos. Así que con esto le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Se contenta el corazón
Vamos a seguir cantando, hermanos, y para nosotros es una bendición poder seguir alabándole a nuestro Padre Celestial. Y vamos a seguir cantando el himno 89. Vine a alabar a Dios. Este himno lo vamos a cantar 2 veces. Hemos venido, ¿verdad, hermanos? A alabar a Dios. Vamos a entonar el himno número 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré. Hemos alabado a nuestro Dios con estas alabanzas y dejamos el tiempo para nuestro hermano pastor. El tiempo con usted, hermano.
¿Les va bien? Bueno, espero que sí. Aun cuando hay situaciones difíciles, sabemos que contamos con la ayuda preciosa de nuestro Dios. Así que ánimo, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a invitarles entonces a abrir su Biblia. Un momentito ahí, vamos a estudiar un ratito. Los días martes lo hemos dedicado para desarrollar algunos temas y lo hemos llamado discipulado, ¿verdad? Del discipulado. Y entonces, por eso el martes lo enfocamos al discipulado. Y el día jueves y domingo, entonces estamos estudiando Marcos, a ver si nos vamos familiarizando. Mi deseo es desarrollar varios temas que son importantes y que nos tienen ciertas dudas, inquietudes, afirmar algunas cosas que ya sabemos, quizás quitar algunas cosas que ya sabemos pero que no son buenas. Así que vamos a ir y hay oportunidad, si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna opinión, algún comentario, si alguien tiene, ¿verdad?, aquí presencialmente. Ahora virtual sí no nos daría tiempo a hacerlo y no tenemos aquí el teléfono a la mano, ¿verdad? Entonces quizás no podríamos. Pero vamos ahí a Mateo capítulo 28 y vamos a tomar ahí el pasaje que es el verso 16 al 20. El segundo tema que vamos a desarrollar, hermanos, es el tema del bautismo. Este es el segundo tema, el segundo estudio. Y dándole seguimiento, ¿verdad? Digamos que el segundo paso, ¿verdad?, en convertirnos en creyentes, en seguidores de Cristo, no sé qué otra palabra, pero esas dos cosas, ¿verdad? En ser seguidores de Cristo, convertirnos en cristianos genuinos, bíblicos. El segundo paso es, hermanos, el bautismo. Bueno, y ahí en el pasaje tenemos la enseñanza. Dice ahí, hermanos, Mateo 28, verso 16 al 20. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, este es un pasaje, diríamos, muy conocido en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico, quizás conocido, mas no comprendido. Y algunos lo han comprendido, mas no lo han obedecido. Así que tenemos este dilema, ¿no?, en el tema de lo que es la Gran Comisión. Así que, hermanos, nos vamos a enfocar en el tema del bautismo, ¿verdad? Y si hay preguntas o alguna inquietud, vamos a ir dando la oportunidad. El bautismo es entonces el siguiente paso para llegar a ser un discípulo. Ese es el segundo paso. Entonces la pregunta sería ¿por qué el bautismo? ¿Verdad? ¿Por qué el bautismo? ¿No es el bautismo un asunto puramente cultural que practicaban en los tiempos antiguos? ¿Verdad? Es otra pregunta ahí.
un asunto cultural. Bueno, el bautismo es descuidado en muchas iglesias hoy en día. Y bueno, gracias a Dios aquí hay esa motivación y hay responsables de animar a los hermanos que han rendido sus vidas a los pies de Cristo y dar este paso. Vivimos en una cultura individualista, donde el sentido de comunidad frecuentemente se ha perdido. Tal vez no es nada tan ayer, pero es un asunto que ya ha venido atrás y que día a día se va desarrollando más, el asunto del individualismo. ¿Y qué tiene que ver eso todo con el individualismo y el bautismo? Porque el bautismo trae una implicación que su implicación es comunidad. Habla de comunidad, esa relación que identifica al creyente, al seguidor de Cristo, con un grupo de creyentes. En este caso, un grupo de creyentes local, como es aquí, en esta iglesia local. Y entonces una de las luchas es eso, ¿verdad? Del individualismo. Y eso se ve mucho. Y quizás no tenemos muy claro en cuanto al bautismo. Y el bautismo nos da esa pauta, ¿verdad? De que al bautizarnos estamos identificándonos con un grupo de creyentes con quienes vamos a convivir, con quienes vamos a compartir, un grupo donde vamos a tener comunión. Y eso es lo que realmente marca el bautismo. La identificación con un grupo, aunque es una gran necesidad, comúnmente es colocada como algo de menor importancia, comparada con nuestras preocupaciones personales, necesidades y aspiraciones. Pero, ¿qué tiene que ver el bautismo con el evangelio? O además, ¿qué tiene que ver con el concepto de comunidad? En el pasaje que vamos a estudiar, o en el pasaje que estudiamos anteriormente, Hechos capítulo 10, verso 34 al 48, miramos que se ordenó que inmediatamente se bautizaran los nuevos creyentes. O sea, no hubo espacio para decir, bueno, ustedes ya creyeron, por lo tanto ahora pues quedan ahí esperando en qué momento el bautismo. No, fue inmediato. Y han de recordar ahí ese pasaje y que lo vamos a ver más adelantito. En este estudio trataremos entonces aquí en Mateo 28, 16 al 20, este tema del bautismo. Este es uno de los pasajes comúnmente conocidos como textos sobre la gran comisión, puesto que Jesucristo comisiona a los discípulos a que salgan y hagan más discípulos. Jesús les instruye cómo deben hacerlo, y una parte del cómo es el bautismo. Bueno, examinemos entonces este tema y tratemos de entender cuál es su importancia, y quizás esto nos ayuda a quitar algunas dudas. Así que vamos ahí al pasaje. Y la forma en que lo vamos a estudiar siempre son preguntitas, ¿verdad? Así que entremos a esta reflexión con las siguientes preguntas. Primera pregunta en el texto: ¿cuáles eran los pasos que los apóstoles debían seguir para ser discípulos? Bueno, ahora sí participan ustedes. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Qué pasos tenían que dar los discípulos ahí, ¿verdad? O los apóstoles. ¿Qué pasos entonces tenían que dar ahí los apóstoles para hacer discípulos? Porque aquí la frase que deben tomar ahí en cuenta, hermanos, es hacer discípulos. Y entonces esa es la tarea, o sea, esta es la responsabilidad, hacer discípulos. Entonces la pregunta es ¿cómo? Tal vez eso nos va a ayudar un poquito a contestar la pregunta. ¿Cuáles eran los pasos que los apóstoles debían seguir para ser discípulos? Entonces, hermanos, la tarea de todos es hacer discípulos. Ahora, ¿cómo
Y hay tres. Número uno, ¿cuál es, hermanos? Muy bien, ahí lo están diciendo, bautizando, evangelizando. ¿Qué más? Enseñando. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más? Predicando el evangelio. Muy bien. Ahora miremos en el texto. Hay ahí tres cosas. La primera, hermanos, es la palabrita que está ahí. Dice, por tanto, dice ¿qué? Id. Id. Esa es la primer paso que tendrían que hacer los apóstoles. Id. Y pasándolo al lenguaje en castellano, en español, diríamos que aquí, esta palabra que está aquí, id, la idea es yendo. Yendo. Ajá, exacto, o sea, yendo. O sea, la idea aquí es mientras usted va en su diario caminar, va al mercado, va a que sea, a cualquier lugar. O sea, el punto es salir. El punto es salir. Entonces, yendo. Segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso para ser discípulos? Y ahora sí viene el segundo paso. ¿Cuál es, hermano? Según el texto. Id. Y luego dice a todas las naciones. ¿Y luego qué dice? Bautizándolos. Segundo paso. Y tercer paso, ¿qué era? Verso 20. Ahora sí. ¿Qué dice ahí, hermanos? Enseñando. La tarea que todos tenemos o somos llamados es, hermanos, a ser discípulos. Si eso ya lo captamos, hermanos, ahora la pregunta va a ser, ¿y cómo, hermano, podemos hacer discípulos? Tres cosas. Número uno, yendo. Número dos, bautizando. Y número tres, enseñando. Ese es el patrón, el modelo. Así que a veces nosotros lo tenemos un poquito al revés. Yendo, enseñando y bautizando. Pero el texto no lo dice así. El texto dice yendo, bautizando y enseñando. No sé si captan eso ahí. Ese es los pasos, ¿verdad? Los pasos que deben darse para hacer discípulos. Entonces, yo espero que entiendan esto, ¿verdad? Todos somos llamados a ser discípulos. No es tarea del ministerio de evangelismo y de misiones, no. No es tarea de X agrupación, X comité, X persona, sino es una tarea. Aquí el mandato es para quienes dice el texto que es el mandato. Primera mano para los discípulos o los apóstoles. Y ya para implicación sería ahora para todos nosotros. Así que la tarea de la evangelización, lo que decía por ahí alguno de ustedes, es, hermanos, que está implicado ahí. Pero la implicación no solo es ir a evangelizar. La implicación es, dice el texto, hermano, hacer discípulos. Y ahí hay una implicación grande, ¿verdad? Porque eso indica que debe haber un maestro y un alumno. Discípulo es un alumno, un aprendiz, ¿verdad? Porque esa es la idea de un alumno, un aprendiz. Y cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y que hemos aprendido la palabra y hemos aprendido el evangelio, somos los maestros para enseñar a otros y alcanzarlos para Cristo. Así que, hermanos, estos son los pasos. 3 pasos de cómo lograr hacer discípulos. Número 1, yendo. Número 2, bautizando. Y número 3, enseñando. Así que primero debían ir a las naciones. El mensaje debía ser llevado. Esa es la idea. El mensaje hay que llevarlo. Número 2 o segundo, ellos tenían que bautizar a todos los que creían. Ellos tenían que bautizar. Así que no había, bueno, quizás por los cambios y todo lo que ha venido desarrollándose en la iglesia,
en el cristianismo es que hemos caído, digamos, a que quién debe bautizar y quién no debe bautizar. Por ejemplo, nosotros en la iglesia centroamericana tenemos ciertas dificultades, ¿verdad? Porque como que se ha privilegiado a ciertas personas, ¿no? Como que solo ellos pueden hacerlo. Pero uno ve aquí que el Señor dio el mandato a todos ellos y que fueran y bautizaran y enseñaran. Eso vemos ahí. Y tercero, los apóstoles tenían que enseñar a los nuevos creyentes a obedecer todas las cosas que Jesús les había mandado a ellos. O sea, ahí se enfoca, se encierra y diríamos, hermanos, aquí está enfocado la gran tarea o la gran comisión. La gran comisión es ir, bautizar y enseñar. O sea, hay que aprender esto, hay que manejarlo y eso hay que transmitirlo a nuestros hijos y toda la generación cristiana que viene atrás, que este es el procedimiento: hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando. Muy bien, ya contestamos la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿a quiénes debían buscar los apóstoles para hacer los discípulos? ¿A quiénes? Según el texto, ¿a quiénes dice? Muy bien, correcto. ¿Y qué implica o qué significa a todas las naciones? ¿Qué idea nos da eso, verdad? Bueno, a todas las naciones es a todo el mundo, ¿verdad? Al mundo entero. O sea, el evangelio no tiene un grupo selecto, ¿verdad? El evangelio es para todos. El evangelio es para todos. El mensaje debía ser llevado a todos, grandes y pequeños, ¿verdad? No importando la cultura, la raza, la distancia, no importa. Y parece ser que la idea de esto de todas las naciones incluye a Israel. Algunos piensan que cuando Jesús dijo a todas las naciones solo se refería a los gentiles, menos a los judíos. Y parece ser que Jesús está pensando aquí en ellos también. Y que de hecho en ese contexto de Jesús y de los apóstoles, muchos judíos se convirtieron y fueron bautizados y fueron enseñados. Muy bien, hermano, correcta la respuesta. ¿A quién debían buscar los apóstoles para ser los discípulos? A todas las naciones. Tercera pregunta: geográficamente, ¿hasta dónde debía llegar el mensaje? Hasta lo último. Y aquí pueden colocar Hechos 1:8, que nos ayuda geográficamente a pensar. Según Hechos 1:8, geográficamente el texto dice, hermanos, y me seréis testigos, y comienza. Número 1, Jerusalén. Y Jerusalén era la casa, por decirlo así. Era la casa donde podríamos decir nace el evangelio, nace la iglesia, Jerusalén. Segundo, dice en toda Judea. Tercero, dice en Samaria. Y por último dice ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Ahora, desde allá donde están parados, Jerusalén, donde están los judíos, donde está la iglesia primitiva, desde ahí, vean cómo ven ellos el evangelio geográficamente, cómo ellos tenían una idea hasta dónde debía de llegar el mensaje. Ahora, nosotros nos estamos en Jerusalén, estamos aquí en Champoyap. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, yo pensé en esto, y es, hermano, que, bueno, esta es la perspectiva desde el contexto de la iglesia primitiva. Pero la perspectiva nuestra hoy sería, primero, nuestra Jerusalén sería nuestra casa, nuestra familia. Cuando hablamos de familia no solo es esposo y esposa e hijos, que sí también, pero que esto abarca más allá, ¿verdad? Dependiendo quién es usted, ¿verdad? Si es esposo, si es esposa, si son hijos, etcétera, etcétera. Entonces, el evangelio
tiene que ser anunciado a todos los miembros de nuestra familia. Papá, mamá, esposo, esposa, abuelo, abuela, tío, prima, primo, etcétera, toda la familia, ¿no? Y hermano, ese debería ser un reto maravilloso para usted, que cumpla como un buen testigo de Jehová, sea en el contexto de la Biblia, no en el otro contexto, ¿verdad? Uno que anuncia el evangelio debe anunciarlo a su familia, porque nada sirve que vayamos hasta allá, donde podemos tener un campo misionero, pero no estamos evangelizando a nuestra propia casa, nuestra propia familia, no estamos haciendo discípulos ahí. Cuando hemos terminado en Jerusalén, entonces podemos ir ahora más allá, y ahora es Judea. Nuestra Judea sería nuestra propia aldea, nuestro propio vecindario, ¿verdad? Nuestra vecindad, eso podría ser Judea. Y Samaria, bueno, entonces Judea, nuestra aldea, nuestros vecinos, y Samaria sería nuestro municipio, ¿verdad? Nuestro municipio o la cabecera departamental o el departamento, o podría ser nuestro país. Y hasta lo último podría ser fuera de las fronteras. Una forma que analicé, pensé en cómo podemos verlo nosotros, porque Hechos 1:8 describe cómo ellos tenían ya la parte geográfica de cómo el mensaje iba a ser llevado. Y eso es lo que vemos aquí. Muy bien, vamos bien ahí, hermanos. Una última pregunta sería, ¿por qué el bautismo era tan importante? Ahora sí entramos al meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué el bautismo era importante? Y que el tema del bautismo ha traído mucha confusión, para algunos tiene muy polémico, ¿no? Muy polémico. Por ejemplo, algunos creen que el bautismo es para salvarse. Así lo ven, ¿verdad? Y lo ven como un paso para completar la salvación. Y yo digo aquí, hermanos, a la luz del texto, no. El bautismo no es para completar la salvación. La salvación está completa en la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, así debe ser nuestra convicción. Así debe ser. Entonces, ¿por qué el bautismo era tan importante? Bueno, número uno, el bautismo era esencial porque reforzaba la decisión de confiar en la persona y obra de Jesucristo y servía para públicamente identificarse con la nueva comunidad de creyentes, que estamos hablando aquí, la iglesia. Y esto lo vamos a ir recalcando en los comentarios que tenemos. Así que, primero, repito, el bautismo era esencial, y oiga bien lo que voy a decir, para reforzar, porque reforzaba la decisión de confiar en la persona y obra de Jesucristo, y servía para públicamente identificarse con la nueva comunidad de creyentes, que era la iglesia. Y eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante en los comentarios. En segundo lugar, el bautismo bíblico no confiere gracia. Oiga esto, el bautismo bíblico no confiere gracia. Cuando hablamos de gracia no era para salvarlo, no tenía nada que ver eso. El bautismo bíblico no confiere gracia, es decir, no es un sacramento, sino es un acto simbólico. Esta frase debe ir quedando, resonando en mente, que el bautismo es un acto ¿qué? Simbólico, un acto simbólico que representa gráficamente la muerte a la vida pasada y el levantamiento para una vida nueva. Entonces ahí es donde ya se va aclarando y para algunos va complicando. Así que repito, el bautismo bíblico no confiere gracia, es decir, no es un sacramento.
Porque algunos lo tienen tomado como un sacramento, ¿verdad? Algunos tienen 5, 4, 6, 7 sacramentos para ser salvo. Y no. Ahora, ¿por qué tenemos tantas complicaciones en la iglesia y que se debe o no se debe bautizar? ¿Por qué tenemos tantas complicaciones? Porque nosotros vemos el bautismo como sacramento y no como un símbolo, ¿verdad? Como un acto simbólico. Cuando lo vemos como sacramento, lo vemos entonces que está lleno de un montón de requisitos, porque este es un paso que tiene que garantizar la vida eterna. Y es ahí donde tenemos complicaciones. Porque el bautismo es un acto simbólico que representa gráficamente la muerte y la resurrección. Se usa la palabra aquí, levantamiento para una vida nueva. Pero es un símbolo. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Un símbolo. Y esto es lo que hay que manejar. Es un acto simbólico. Y esto es lo que hay que procesar en nuestra mente y que nos cuesta. Y por eso tenemos lucha, ¿verdad? ¿Debe o no debe bautizarse este hermano, esta hermana, esta persona porque está en esta condición? Porque no está casado, porque está casado pero tiene este problema, y etcétera, etcétera. Le damos un montón de complicaciones porque nosotros vemos el bautismo como un sacramento y no lo vemos como un acto simbólico. Esa es la diferencia, no sé si me doy a entender. Hay una diferencia entre sacramento y hay una diferencia entre acto simbólico. Es como la Santa Cena, que ese tema también está más adelante. Y entonces tenemos más adelante, por ejemplo, hablar, cuando tomamos la Santa Cena, por ejemplo, la copa, no es literalmente la sangre de Cristo. Y el pan tampoco es literalmente el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? Es un símbolo. Y entonces, hermanos, cuando aquí, que tenemos aquí para los que no saben, pero sí saben, aquí tenemos lo que se llama la pila bautismal. Bueno, algunos no están de acuerdo con esta idea también. Y yo le decía a algunos hermanos que bautizan en el altiplano y donde hay mucho frío, yo le digo, hay que hacerlo allá, se puede calentar el agua. No, porque tiene la idea que es mejor el río, porque en el río, cuando se bautiza, todos los pecados se lo lleva. Aquí no, porque aquí dice que quedan, bueno, entonces todos los que se han bautizado, aquí están sus pecados. Ellos así lo ven, ¿no? Así lo interpretan, y no es así. No es así, porque es un acto simbólico de que cuando es sumergido, está hablando de que su vida pasada, ¿qué? Simbólicamente quedó atrás. Y cuando se levanta y sale del agua, simbólicamente está diciendo que tiene una vida nueva en Cristo. Vean esto conmigo, Romanos capítulo 6. Dice Pablo aquí en Romanos capítulo 6 y verso 4. Y dice Pablo aquí, llevándonos a pensar en este acto simbólico, y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Ahí está, ¿verdad? Lo que estamos explicando, que es un símbolo, un acto simbólico. ¿Qué simboliza? Que cuando es sumergido, la vida antigua, la vida pasada, la vida simbólicamente, usted ha muerto a eso. Y cuando sale del agua, simbólicamente usted dice, tengo nueva vida en Cristo. ¿Estamos ahí, hermanos? Espero que sí, ¿verdad? No sé a qué complicaciones los voy a meter. Así que tenemos aquí entonces la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué el bautismo era tan importante? Esto nos va a llevar
a compartir con ustedes a otros, consultando a otros, y ellos nos dan aquí algunos comentarios que son diseñados para ayudarnos a ampliar y a entender este pasaje y para estimularnos a pensar en las implicaciones de esta enseñanza. Así que lo primero que vamos a ir viendo, entonces, de acuerdo aquí al texto, es que el pasaje es conocido con la Gran Comisión. El pasaje, la Gran Comisión, la cual aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. O sea, esto que está aquí, regresando otra vez a Mateo capítulo 28, también lo describe Marcos y lo describe Lucas. Interesante que Juan no lo describe, pero aquí aparecen estos tres: Mateo, Marcos y Lucas. El mandato específico es hacer discípulos. Ese es el mandato. O sea, la gran comisión es esa: hacer discípulos. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso y lo seguiremos hablando. Las otras tres partes que expresan el cómo hacer esta tarea son en el español, ¿verdad? Ahí ya entra la gramática o el lenguaje y comunicación, entra lo que son gerundios, ¿verdad? En el español. Aquí aparece como verbos ir, ¿verdad? Bautizándolos y enseñándoles. Pero, hermanos, en el original en que fue escrita la Biblia, en el Nuevo Testamento, el griego, se presentan de esa forma: yendo, bautizando y enseñando. Entonces nos torna lo más fácil. Hacer discípulos, ¿cómo? Yendo, bautizando y enseñando. Así que los primeros creyentes debían realizar tres cosas para hacer a otros discípulos de Jesucristo. Primero, debían ir a las naciones. El mensaje debía ser llevado. Segundo, ellos tenían que bautizar a todos los que creían. Y tercero, los apóstoles tenían que enseñar a los nuevos creyentes a obedecer todas las cosas que Jesús les había mandado a ellos. Así que, hermanos, la tarea que tenemos es esta: es ir, bautizar y enseñar. Esa es la tarea que tenemos que hacer. El bautismo, entonces, es el segundo de los tres pasos. ¿Qué es exactamente el bautismo? La palabra en griego, en el Nuevo Testamento que fue escrito, literalmente significa sumergir. Literalmente, la palabra bautismo, sumergir. Y que de hecho, ¿verdad? Hay varias clases, ¿verdad? Porque está el sumergir, pero está también el de aspersión. Hay bautismo de aspersión. Creo que hay otro tercero que no recuerdo, pero los dos más conocidos es la de inmersión y la de aspersión. Bueno, ¿cuál de los dos es el mejor? Bueno, creo que no hay uno mejor que el otro. Porque aquí hay una pregunta, ¿va?, que uno debe hacer. Cuando se convirtieron, el primer mensaje de Pedro, que lo vamos a ver ahí adelantito, ¿cuántos se convirtieron en el primer mensaje de Pedro? Como 3,000 personas. Ahora, cuando ellos se convirtieron, también se ve que inmediatamente dice que fueron bautizados. Ahora, ¿cómo se bautizaron? Es la pregunta. Si fue por aspersión, por inmersión, el texto no lo dice. Y si los apóstoles tuvieron que bautizar a 3,000 personas, porque el texto dice ¿cómo 3,000 personas? Quiere decir que habían 3,000 y posiblemente habían más. Así que no era fácil bautizar a 3,000 personas en ese momento en que ellos recibieron. Puede ser que el bautismo ahí fue por aspersión. Puede ser. No lo dice literalmente el texto, pero puede ser. Pero la idea de bautismo es, hermano, sumergir. Ahora, quizá la mayoría podemos hacer, ¿verdad? O lo hemos hecho, nos hemos bautizado
por inmersión. Y respaldamos la otra parte por algunas circunstancias, ¿verdad? Por algunas circunstancias. Y que lo hemos hecho. Por algunas circunstancias, algunos no han sido bautizados por inmersión. Ahora, ¿quiere decir que este bautismo valió o no valió? Y tenemos que decir que sí. Porque en ese símbolo que es derramar el agua, la idea es ahí que está renunciando a su vida antigua y manifestando que tiene nueva vida en Cristo. Así que la palabra bautismo en el original literalmente significa sumergir. El bautismo era la práctica de sumergir a una persona en el agua. Era símbolo. Otra vez, hermano, esto hay que procesarlo en la mente. Era símbolo. Simbolizaba convertirse en un seguidor de un maestro o de la enseñanza que él proclamaba. O sea, eso era lo que simbolizaba. O sea, simbolizaba convertirse en un seguidor de un maestro. Convertirse en que creía las enseñanzas del que proclamaba, el que enseñaba. Y por eso uno ve en la Biblia, y también vemos esto en lo extrabíblico, los judíos, habían en ellos maestros, habían rabinos. Y los rabinos tenían sus alumnos, tenían sus seguidores. Y esos seguidores se bautizaban en señal de que eran seguidores de él. Y recuerdan de Juan, por ejemplo. Juan tenía sus seguidores. Y ahora entonces Jesús también tiene seguidores, ¿verdad? Pero ¿qué simbolizaba el bautismo? Simbolizaba que era un seguidor del maestro y que era uno que creía en las enseñanzas que el maestro enseñaba. Por ahí yo espero ir reforzando esto, que ya yo doy por hecho que muchos de ustedes ya lo saben. Y es, hermano, que todo el bautismo, la primera implicación que tiene es que simboliza, cuando estamos bautizando a alguien aquí o allá en alguna pila o en el río, si usted quiere. Cuando estamos realizando el bautismo ahí en ese momento simboliza que esta persona está diciendo: soy un seguidor de Jesucristo y creo el mensaje de Cristo. Esa es la primera implicación. Eso simboliza, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Además, en segundo lugar, simboliza el identificarse con un nuevo estilo de vida, con un nuevo grupo de gente. Esa es la segunda cosa, ¿verdad? Simbolizaba identificarse con un nuevo estilo de vida, con un nuevo grupo de gente. Mire, vamos viendo ya dos cosas, ¿no? Así que, ¿qué simboliza el bautismo? Simboliza que es seguidor del maestro y que cree en las enseñanzas del maestro. Y segundo, simboliza que está uniéndose a ese nuevo grupo o a ese grupo de creyentes. Se identifica con estos creyentes, estos nuevos creyentes o este grupo de gente que está ahí. Por ejemplo, cuando un gentil se convertía al judaísmo, era bautizado. Esto se le llamaba, hermanos, los prosélitos. Había gentiles que tal vez habría que hacer un estudio un poquito más profundo para averiguar por qué querían trasladarse de gentil a judío. Y entonces los judíos tenían un rito. O sea, había varias cosas que tenía que llenar el gentil. Por ejemplo, la circuncisión, tenía que ser circuncidado, ese rito. Segundo, este gentil tenía que estar sometido, ¿verdad?, a las reglas, a las dietas y todo lo que el judaísmo hacía. Y dentro de eso, hermanos, estaba el bautismo. Y el bautismo simbolizaba para ese gentil que era un seguidor de los judíos. Era un seguidor de los judíos. Eso era lo que significaba, y se convertía al judaísmo. Era bautizado.
Para llegar a ser un discípulo de Jesús, como Jesús mandó, incluía entonces creer y ser bautizado y seguidamente ser enseñado. Eso es lo que vemos aquí. Creer, ser bautizado y seguidamente ser enseñado. Esta fue la práctica de las primeras iglesias locales y voy a dar 3 ejemplos y por ahí creo que aterrizamos por hoy. Veamos 3 ejemplos. Hechos 8:34. Veamos aquí cómo la iglesia practicaba esto, un cambio. Y de hecho ya el cambio se había dado con Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba haciendo algo que no era aceptado por los judíos, porque los judíos no se bautizaban, ni los hijos de los judíos, solo eran gentiles. Y cuando Juan empezó a predicar y bautizar, estaba bautizando judíos. Y ese era el choque que había contra Juan. Pero hermanos, ya en la iglesia primitiva se aclaró muy bien cómo iba a ser este procedimiento. Así que, para hacerlo en el contexto nuestro, diríamos que oía el mensaje, creía el mensaje, inmediatamente era bautizado y luego alguien se encargaba de seguir enseñándole, Pero veamos aquí el ejemplo. Hechos capítulo 8, y aquí tenemos el cuadro, la historia de quién, hermanos, de quién, que siempre lo uso cuando hay bautismo, ¿verdad? El etíope, el eunuco. Pero veamos hasta el 34. Dice ahí, hermanos, el 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ve? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ¿qué dice? Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. Y una pregunta que diríamos, una pregunta maravillosa, que es la pregunta de todos: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pensemos en esa pregunta. Y pensémoslo nosotros aquí en la iglesia local, en el liderazgo. ¿Qué impide que fulano, sutano, mengano que quiere bautizarse impide? ¿Qué impide? O sea, si quisiéramos aquí, si el texto ahí terminara y no tuviéramos más respuesta, entonces ahí calzaría todo lo que nosotros pensaríamos, ¿no? O todo lo que siempre se ha dicho. No puede bautizarse ella. Apenas se convirtió, hay que espere su año, 2 años. Yo recuerdo eso de niño, que había aquí, que hasta que cumple 2 años para ver si se convirtió. Bueno, hay gente que ha pasado 30 años y no sabemos si se convirtió. Y hasta puede estar aquí bautizado con 2, 3, 4 privilegios en la iglesia y no sabemos si de veras se convirtió. Pero había esa idea, ¿no? Que había que darle tiempo para ver si de veras se convirtió. Bueno, aquí no vemos eso. Buena pregunta que hace el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí es donde muchos se han metido a imponer al texto lo que el texto no dice. Tiene que estar así, que no tiene que hacer esto, que cuidado con esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hermanos, hasta nosotros mismos aquí a veces ya tenemos condiciones para decir sí o no. Pero aquí solo hay una condición. Y Felipe dijo, ¿qué dijo Felipe? Y esa es la base que debemos tener. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego dice el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, creyó inmediatamente, ¿qué?
fue bautizado. Hermanos, nosotros hemos cometido grandes errores y gracias a Dios aquí han ido madurando, pero hay iglesias donde si usted no entró al curso, si no recibió esto, si usted no hizo esto, no puede. Y algunos los han paralizado en su fe. Y aquí el texto dice, hermanos, que Felipe creyó, y el 38 dice, mandó para el carro y descendieron al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Fue un acto, ¿qué, hermanos? Simbólicamente e inmediatamente. ¿Verdad? Inmediato. Creo que ahí está nuestro error como iglesia, ¿no? Alguien se convierte y lo dejamos ahí. Y la tarea no es dejarlo ahí, es, bueno, hermano ya se convirtió, el domingo tenemos bautismos. Y usted entra a bautizar y después del bautismo usted va a comenzar a estudiar la palabra de Dios con el ministerio discipulado. Así debería ser el proceso. Así debería ser el proceso. Bueno, voy a parar aquí. ¿Preguntas, hermanos? Con pena y temblor movemos el avispero. Y hay preguntas, ¿verdad? Porque ahí está la pregunta más clara, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y tendríamos que estudiar al etíope, ¿verdad? Su contexto social, su contexto laboral, ¿verdad? ¿En qué trabajaba el eunuco? Y luego su situación personal, ¿verdad? Era eunuco, etcétera. Mire, que creo yo que si él hubiera estado en nuestro contexto, yo le aseguro que no le damos bautismo. No le damos. Porque había ciertas cosas que a nuestra perspectiva no calificaban. Pero Felipe dice, si tú crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Y él dijo, yo creo. Inmediatamente, ¿qué? Fue bautizado. ¿Preguntas, hermanos? Sí, hermano. Dele, hermano. Ajá. Y entonces un modelo, nosotros que inmediatamente cuando alguien cree en Cristo debe ser bautizado. Entonces no deberíamos esperar hasta que arregle todos sus asuntos. Eso es algo que él tiene que hacerlo ya. Porque pudo haberlo Felipe decir, mire, tú tienes que arreglar esto, tú tienes que ir allá, tienes que dejar ese chance que tienes. Pero no, Felipe lo bautizó y no hubo más problemas. Ahora, ¿por qué sí tenemos problemas nosotros hoy? Porque no los bautizamos inmediato y los dejamos ahí. Y no solo tiene problemas, y ese problema que tiene se va haciendo más grande. Y cuando ya le animamos para bautizar, no lo quiere hacer porque se siente atrapado y no sabe qué hacer en ese contexto. Muy buena observación, excelente. Porque alguien podría decir, bueno, ese es el caso de Felipe, pero el caso nuestro. Entonces, ¿por qué están los casos nuestros? Porque no hacemos lo que el texto dice. Porque ¿qué dice Mateo 28? Ir, o sea, yendo, segundo paso inmediato, bautícelo, y después de bautizarlo dice, ahora enseñe. Y hay que enseñarlo. Bueno, usted tiene que ordenar esto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar, si un joven se bautiza y usted lo ve que es de cabellera larga, ¿verdad? Porque hoy los muchachos, bueno, gracias a Dios que aquí nos han enseñado a cortarnos el pelo. Pero vemos a un joven así, va, y dice, mire, no lo podemos bautizar hasta que usted se corte el pelo. Bueno, él no sabe eso, ¿no? Entonces yo diría, si él cree en Cristo en este momento, ya el domingo lo bautizamos, ya el lunes comienza el estudio y en el estudio él mismo va entendiendo que tiene que cortarse el pelo. O si estamos hablando con una persona de las situaciones que hoy estamos viviendo,
lesbianismo o homosexualismo. Hermanos, no podemos cambiar a la persona de la noche a la mañana. Tiene que ser enseñado. Y algunos de nosotros que nos han enseñado, nos ha costado dejar lo que dice que debemos dejar de hacer. Y no lo dejamos de hacer. ¿Me entienden, hermano? Muy buena observación, excelente. ¿Alguien más? Sí, hermano. Pero como era un ser humano, posiblemente después de bautizarse, pecó, al igual que nosotros. Nos bautizamos, pero no porque nos bautizamos ya no vamos a pecar. Siempre vamos a pecar, porque la naturaleza pecaminosa la llevamos. Correcto. Entonces el bautismo no nos va a cambiar. Correcto. El cristiano no nos va a cambiar. Así es. Solamente que tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que vamos a pecar, pero somos justificados a través de la fe. Sí. Ahí hay un cambio. Ya no sigue siendo un pecador sin esperanza, sino un pecador. Correcto. Que empieza un proceso de transformación. Ahora, pensemos en Jesús. Después del bautismo, ¿qué pasó con Jesús? ¿Recuerdan, verdad? Que él fue a orar y se apartó para orar. ¿Qué ocurrió después de su bautismo? Fue tentado. ¿Verdad? Fue tentado. Y eso quiere decir que no por ser bautizado ya usted está blindado. Ya está blindado, ya no peca. No es así, hermanos. Algunos de ustedes, bendito Dios, ya dejaron mal hábitos, malas actitudes. Bendito Dios, van avanzando. Algunos están estancados, no han avanzado. Pero todos vamos en esa lucha de ir dejando de hacer lo que a Dios no le agrada. Es un proceso. Pero una cosa linda que usted tiene y que yo tengo, que vamos en el proceso, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el bautismo, hermano, no. Y por eso hay que quitar la idea, porque el bautismo no debería ser la base para disciplinar a un hermano. Oiga bien esto, porque ahí estamos mal. O sea, porque es bautizado lo disciplinamos, pero como este no es bautizado, yo diría que hay que disciplinar aún al no bautizado como también al bautizado. Porque el bautismo no es para vida de santidad, sino el bautismo es para identificación. Es para identificarse. Es para eso. O sea, no es porque ya se consagró más. No, y por eso algunos no quieren bautizarse, porque dicen, no, mucho compromiso, mucho consagrarme a Dios, ¿no? Y esa es una mala comprensión del tema del bautismo. Entonces hay que tener cuidado. Sale por esto. En cuanto a Felipe y el etíope, que lo que estamos viendo aquí es que la práctica que tenía la iglesia primitiva era esta. O sea, ese mismo modelo siguieron. Ese mismo modelo. Creo que nos da tiempo unos minutitos más. El capítulo 10, que eso ya lo vimos, pero vale la pena ahora reflexionarlo en este contexto. Hechos capítulo 10 y verso 31. ¿Se acuerdan aquí de Cornelio? El caso de Cornelio, que estudiamos en los martes pasados, en el primer tema del discipulado. Ahora mire capítulo 10 y verso 34, dice ahí, hermanos, 44, 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto ya lo hemos explicado, que esto ocurrió aquí, porque eran los primeros gentiles que recibían a Cristo en su corazón. Y la señal que el Espíritu Santo era la señal de que ellos también eran hijos de Dios. Así que no solo los israelitas. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, esa comisión, esa comitiva que estaba con Pedro, se quedaron atónitos,
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en idiomas o lenguas o idiomas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro y dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Casi la pregunta como la del etíope, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ahora aquí, casi, ¿va? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puede acaso alguno impedir? Una pregunta, y la pregunta no era para los gentiles, o sea, no era para Cornelio, ni para las personas que habían en ese momento ya rendido sus vidas a los pies de Cristo, habían creído. La pregunta era para los judíos que iban con él, para él, a ellos se refiere Pedro ahí, cuando les está diciendo: ¿puede acaso alguno? Ese grupo eran los del 45, los fieles de la circuncisión. Y entonces el 47 dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Otra vez la pregunta: ¿qué impide? Y parece ser que nada, porque dice el 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. O sea, inmediato. O sea, esa misma tarde, mañana, noche, que habría que ver en qué momento pasó eso, parece ser que fue en la mañana, inmediatamente fueron ¿qué? Bautizados. Inmediatamente. Entonces, hermanos, de alguna manera en el proceso no lo aprendimos, en el avance de la iglesia no lo dijeron, no lo enseñaron, ni nos preocupamos por investigarlo. Pero este es el proceso: hacer discípulos, yendo, bautizando y enseñando. O sea, ese es el patrón. Cuando usted va y gana a alguien para Cristo, ahí empieza el discipulado, bautícelo y enséñele. Así que la tarea no es solo alcanzarlo para Cristo, sino ahora hay que prepararlo para el bautismo, y no solo prepararlo, ahora hay que enseñarle. Esa es la tarea, ¿va? No sé cómo podríamos combinar esto en la iglesia, ¿verdad? Porque algunos de ustedes tienen la gracia maravillosa del Espíritu Santo para presentar el Evangelio a algunos o a muchos. Y a veces han oído el Evangelio, han creído en el Evangelio, han rendido sus vidas a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué procede, hermano? Bueno, ahora lo que procede es, por decirlo en el contexto nuestro, ahora, hermanos, al ministerio de discipulado, ya esta persona ha recibido a Cristo, ahora sí que hay que bautizarlo. Y luego entonces ya los hermanos ya tienen listo, ¿verdad?, el momento de bautismo, y hace su bautismo. Inmediatamente ahora, ¿quién toma la responsabilidad de, qué es el tercer paso? Enseñar. Y eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Así que iban, bautizaban y enseñaban. Iban, enseñaban, bautizaban y enseñaban. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Sí. Si ya nos queremos ir, entonces aquí terminamos. ¿No hay? Una preguntita, un comentario. Entonces, casos que el ministerio de discipulado tenga, debe o no debe bautizarse, ya tiene la respuesta. Ya tiene. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Alguien en el contexto nuevo. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien. Oremos. Padre, te damos gracias y por estos temas que vamos a ir enseñando los martes, y cómo crear nuestra escuela de discipulado, y ayúdanos, Señor, a poder ir enseñando poco a poquito temas que lo hemos estado practicando, pero que en alguna manera
A veces por la falta de conocimiento no lo estamos haciendo tal como tu palabra lo manda. Ayúdanos, Señor, en este tema del bautismo, a que como iglesias también no descuidemos esto, porque es un paso que ya enseñamos no para salvarse, sino para identificarse, que es un seguidor de Cristo y cree en las enseñanzas de Cristo, y que se identifica con un grupo de creyentes en una iglesia local como esta o en la donde se congrega. Padre, muchas gracias. Oramos por toda la iglesia en general. Pedimos tu ayuda, tu bendición, con acción de gracias por los niños, prejóvenes, señoritas y jóvenes, esposos y esposas, matrimonios. Bendígalos, Padre, fortalécelos. Oramos también por los ancianitos y ancianitas, sean fortalecidos por ti. Oramos también, Padre, por las viudas, los huérfanos, que sean, Señor, auxiliados, socorridos con tu gracia, tu amor, en lo que necesitan. Por las madres solteras y sus hijos, para que tú proveas para ellos y tengan temor de ti. Y oramos también por los viudos. Conoce sus corazones, están a veces tristes, preocupados por pasar esta experiencia dolorosa, pero pedimos tu bendición. Bendice a toda la iglesia y los hermanos que están pasando momentos difíciles en su salud. Por cualquier situación de salud, pedimos por ellos. Algunos están pasando serios problemas en algún órgano interno, sea los riñones, el páncreas, intestino, no sé, Señor, algo está pasando. Algún dolor en el brazo, los pies, la cabeza, el oído, los ojos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas, y también por los no creyentes. Pedimos por ellos, para que reciban la bendición de la sanidad de su alma, como también la sanidad de su cuerpo. Oramos, Señor, por todos los no creyentes de nuestra comunidad, para que entiendan el Evangelio, crean el Evangelio y den este paso importante de ser libres de la condenación eterna. Te lo pedimos, Señor, por nuestros familiares que aún no tienen a Cristo. Pedimos por ellos. Padre, gracias por esta oportunidad. Y a los presentes, Padre, no sé qué pena, qué tristeza, qué molestia trae en su corazón, en su salud, no sé. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, tu ayuda. Gracias, Padre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios por su palabra esta noche, que siga bendiciendo la vida de hermano pastor. También a esta hora dejamos el tiempo al grupo Gratitud y Alabanza para su participación.